Damos gracias a nuestro Padre Celestial, damos gloria y honra a su nombre. Oh poderoso Padre, te damos gracias por este tiempo. Hemos alabado, hemos adorado, Señor. Tú nos hiciste, Señor, para que nosotros te adoremos, Señor, con entendimiento, Señor. Con entendimiento, Padre. Les invito a que abran sus Biblias. Nos ponemos todos de pie. En el libro de Mateo, capítulo 14. En lo que abren sus Biblias, les damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de la web. Estamos aquí, ubicados en Lawrenceville, en el estado de Georgia, en Atlanta. Estamos llevando un estudio sobre lo que es la depresión espiritual en la vida del cristiano. Es muy importante conocer la palabra del Señor para que podamos caminar en fe, tomados de la mano de Cristo. Mateo capítulo 14, versículo 31. Vemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gloria y honra, Padre. Nos cubrimos con la sangre de tu Hijo amado, Señor, sabedores que solo la sangre de Cristo es la que nos permite estar delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Padre, a caminar firmes, Señor, en la fe, Padre. Incrementa nuestra fe, Padre. Que todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre, todos los que nos siguen en la web, los que lleguen a escuchar esta enseñanza, sea esta un parteaguas en sus vidas, Señor. Que salgamos diferentes, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre los ojos espirituales de aquellos que aún, Señor, no han tenido esa gran bendición. En tus manos los ponemos, Señor. Ayúdame, Señor. Que no sea yo, Padre, sino tu Espíritu fluyendo, Señor. Oh poderoso Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. En la enseñanza anterior hablamos de la importancia de distinguir entre el don original de la fe y el camino de la fe. Dios nos inicia en la vida cristiana y luego nosotros debemos sujetarnos a Él para que esa fe se vaya incrementando en nuestras vidas. He aquí la diferencia entre el don original de la fe, cuando Él te da luz, y el camino de la fe. Cuando Dios por su misericordia nos otorga la salvación, es un regalo inmerecido, el cristiano no solo toma posesión de la salvación que se le otorga por gracia, sino que debe actuar y edificar sobre el fundamento que es Cristo. Vimos que la fe es una actividad, o lo que es lo mismo, es algo que se debe aplicar en nuestras vidas, cada día. Cada día es una oportunidad, no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿dónde está la fe de ustedes? Los discípulos tenían fe, pero no la estaban aplicando en la situación que estaban viviendo. El título de esta enseñanza es La fe cristiana. Y
Y para entender la fe cristiana, primeramente tenemos que entender con claridad quién es Jesús y conocerle a Él, a nuestro bendito Señor. El pasaje que hemos escogido en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, nos muestra a Jesús andando sobre el mar. Algo tremendo que pudieron ver los apóstoles, algo bello, poder ver a su Señor caminando sobre las olas. Pero antes de que nos adentremos en este pasaje, quiero ir al libro de Job, en el capítulo 9, en el versículo 8 al 10. Job capítulo 9, versículo 8 al 10. Él solo extendió los cielos, y miren lo que dice, y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin números para nuestra mente. Él es el amo del universo. Él es el Señor de los elementos. Lo manifiesta y lo demuestra. Y es muy importante mencionar esto porque muchos cristianos caen en el error por la falta de escudriñar las Escrituras, de no conocer al Dios que estamos profesando. No le conocen, no conocen sus atributos. Mire, un ejemplo sencillo. Cuando tú conoces una persona, le empiezas a conocer y entonces empiezas a amar a esa persona, y entonces esto es recíproco y lo que uno busca es complacerle, ¿sí o no? Estás viendo qué le puede gustar, qué le puede agradar, y así es con Dios. Así es como se fomenta el amor. El amor no es que tú recibas, no, el amor es dar. Ese es el verdadero amor. Y en la manera que tú das, poco a poco vas recibiendo, sin pedir. ¿Por qué? Porque estás fomentando amor. ¿Cómo le vamos a conocer al Dios que profesamos? Pues a través de las Escrituras, pero en la obediencia a ellas, en la oración, en la santidad, en la unión con el cuerpo de Cristo, sea yendo a una congregación con hermanos, hermanas. Pero vamos a ver el pasaje de hoy. Cito Mateo, capítulo 14. Vamos a leer primero los versículos 22 al 27. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él siempre se apartaba a orar con el Señor. Y los discípulos, como dice aquí, entró en la barca y les dijo: adelante. Y ya la barca, estando en el medio del mar, empezó a ser azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que eso es más o menos 3 de la mañana a 6, Jesús vino a ellos andando en el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vimos en el pasaje anterior las características de esas tormentas, ¿se acuerdan? Que se daban precisamente en el mar de Galilea, donde en un momento podría haber tempestad y en un segundo bonanza.
También vimos que ellos iban navegando tranquilos, cuando de repente vino la tormenta. Pero en este caso que vamos a ver en particular, no sucedió así. Pues ya estaba la tormenta y la barca era sacudida por las olas. Y entonces vieron a Jesús andando sobre las olas y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos al versículo 28 al 33. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Al apóstol Pedro, en esta circunstancia, al principio se le ve lleno de fe y termina como un miserable fracasado gritando con desesperación. Y todo sucedió en cuestión de segundos, porque dice que caminó, dio algunos pasos. Y aquí hay varias lecciones importantes que hay que aprender, y si se entienden, se podrá evitar de más de un ataque de depresión espiritual. Hemos estado estudiando lo que es el temperamento en la vida del creyente, y en repetidas ocasiones hemos tenido que señalar el hecho de que cuando nos convertimos y somos salvados y nos hacemos cristianos, nuestro temperamento no cambia. Acuérdense, ese no cambia, sino que sigue siendo exactamente el mismo. No nos convertimos en otra persona, no. Todavía somos nosotros mismos. Lo que sí es importante enfatizar es que debemos aprender a conocernos a nosotros mismos. Cómo es nuestro temperamento, si es fuerte o si es débil, y saber actuar correctamente, no basados en los sentimientos, en las emociones, no, porque ahí es donde se tiende a fracasar. Pedro era una persona entusiasta, era impulsivo, se emocionaba mucho, y esto le metía en constantes problemas. Tenía mucha capacidad de tomar decisiones inmediatas por su dinámica personalidad. Y muchos de los grandes hombres que Dios ha usado se han caracterizado por su gran energía, por ser personas decididas, con carácter enérgico. Y sobresalieron no mucho por la capacidad intelectual ni en su sabiduría, sino por su energía y decisión. Miren, la energía es una cualidad formidable, sí lo es, y esta viene acompañada por lo general de una tremenda capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, era esto lo que constantemente metía a Pedro en problemas. Al tener mucha energía puede conllevar en la vida cristiana a ser inconstantes y carentes de equilibrio. Cito Mateo 14, 28. Dijo así, ya lo leímos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda para que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando el Señor dijo: ven, Pedro iba confiado y de un momento a otro estaba gritando de terror. Eso era típico de él.
¿Recuerdan cuando le negó? Cito Mateo 26:33. Respondiendo Pedro le dijo, 26:33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Así le dijo. En este versículo podemos ver que cuando el Señor hablaba de su muerte y de cómo iba a ser abandonado, Pedro se escandalizó y le dijo que él nunca lo iba a hacer. Y en cuestión de unas horas, lo vemos como él jura y maldice que nunca le habían conocido. Tremendo, ¿no? Aquí se refleja lo que es una persona inconstante. En un momento puede orar en el mayor éxtasis, lleno de entusiasmo, de excitación, nombres, es y después se les puede ver despreciando y reprochando a los demás e incluso amenazando. ¿Y esto qué lo provoca? El temperamento. El problema con personas así es que tienden a actuar sin pensar. No basan su fe en la reflexión, ni piensan bien las cosas, ni toman en cuenta todas las implicaciones, las consecuencias de sus acciones. Hablan sin pensar, actúan sin pensar. Si nosotros hacemos una retrospectiva en el caminar de Pedro con el Señor, podemos ver que a través de los evangelios él era siempre el primero en ofrecerse como voluntario. Siempre quería ser el primero. Cito Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Recuerdan ese pasaje? Es cuando Jesús había resucitado y ellos estaban allá en la barca, desconsolados. Vamos a ver otro pasaje. Gálatas. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro cara a cara. ¿Qué pasaba con Pedro? El problema de siempre. Aceptaba algo sin tomar en cuenta sus implicaciones. Y eso sucede con los cristianos que tienen carácter impulsivo. Hacen las cosas de manera intuitiva y no piensan las cosas debidamente, ni las entienden bien. Entonces el resultado a esto son contiendas en su vida espiritual. En todo tiempo están en contiendas. Y esto es una causa muy común de depresión espiritual. Por lo tanto, es muy importante ocuparnos de ella, conocernos a nosotros mismos, analizarnos. ¿Cómo soy? ¿Qué temperamento tengo? Ahora pasemos al segundo punto que habla sobre las dudas. El Señor le dijo a Pedro, volvemos a Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que aprendemos aquí es que algunas veces las dudas surgen de nosotros mismos. Y lo vemos en el caso, aquí en particular, de Pedro. Ya estaba la tormenta cuando el Señor le habló. Y le dijo, ven. Y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Que cuando ya estaba caminando, cambió su atención a las olas, a las circunstancias, y dejó de mirar al Señor. ¿Qué podemos ver aquí? Que él mismo se metió en dificultades al permitir que las dudas surgieran en él. En el libro de
Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, ni siquiera un poquito. La inconsistencia en una persona le afecta en todas las áreas de su vida. El hombre que duda es de doble ánimo, y esto nos enseña que debemos tener mucho cuidado. Con frecuencia se llega a la depresión y se cae en la duda por meterse en cosas que se deben de evitar ya como cristiano. Muchas veces el ver cosas que no te edifican, que tú sabes, que tu conciencia te está diciendo, apártate, porque apartado, una persona santa es una persona apartada. Miren, en el día de hoy, ¿cuántas cosas podemos mencionar? La televisión, Facebook, TikTok, juegos electrónicos, y todo esto enajena la mente y es un impedimento en la vida del cristiano. Los corazones se van haciendo cada vez más duros, el alma. Y entonces el alma no puede ser curada si la persona está constantemente viendo cosas que no le edifican. Muy por el contrario, le separa totalmente de caminar en el Señor, y viven solo fantasías creyendo que son cristianos. Pero es porque eso sí dicen, no, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque solo cumplen en ir y en hacer acto de presencia en las iglesias. Cumplen con obras, pero su mente, alma y espíritu están en las cosas del mundo, no en el tsunami del Señor. ¿Lo puedes entender? Es imposible servir a dos señores. O sirves a uno o sirves al otro. También cuando los cristianos están aún débiles en su fe, cuando el Señor les da la luz, la salvación, que son redimidos, y entran en discusión de sus creencias con los inconversos, y por no estar bien afianzados aún en su fe y no conocer al Dios al que están sirviendo, entonces ¿qué pasa? Se ven sacudidos y llegan muchas veces a convertirse en apóstatas. Se convierten en doble hijos de Satanás. El Señor les reprenda. Cito el libro de Oseas, capítulo 4, 1 al 6. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pueden ver Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pueden ver. Es el mismo cristiano que por falta de conocimiento de Dios entran en la duda, y se debe tener cuidado de no hacerlo. Pero escúchame y ponme atención. Es muy importante aclarar también que la duda no es incompatible con la fe, y debemos dar gracias a Dios por ellos. Hay quienes piensan que hacerse cristianos ya no van a tener dudas, pero no es así. Como pueden ver en el caso de Pedro, él aún tenía fe, y nuestro Señor Jesucristo no le dijo: Pedro, tus dudas no te dan ninguna fe. No fue así. Miren cómo les digo. Vamos a Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Como podemos ver aquí, Jesús dijo, hombre de poca fe. Con esto podemos ver que aún teniendo fe, podemos ser asediados y vernos sumergidos en la duda. Y de esto hay infinidad de ejemplos, tanto en las Escrituras como en la historia de la iglesia cristiana. Se podría decir que es algo muy común en la vida del cristiano. Y si alguien no se ha visto perturbado en su vida cristiana por la duda, esa persona debería de examinarse una vez más en cuanto a sus fundamentos y asegurarse de no estar disfrutando de una falsa paz. Cuando nosotros vemos la vida de los grandes santos que han existido a través de la historia de la iglesia, muchas veces fueron ellos asaltados por la duda. Y el Señor nos hace ver en el pasaje antes descrito, la duda no es incompatible con la fe. Es posible tener dudas y todavía tener fe, aunque esta fe es débil. Lo que podemos aprender de aquí es que si la duda vuelve a dominarnos, eso indica que nuestra fe es una fe débil. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Su fe no se había desvanecido. Aparte, ellos eran obedientes al Señor. Eso es lo que los mantuvo sostenidos, la obediencia, buscando de Él. Claro, si solamente estás congregándote, pero no hay una fe sólida en ti, te vas. La duda se apoderó de Pedro, lo derrotó y lo sacudió en un momento. Debemos aprender que la duda puede atacarnos, pero eso no significa que dejaremos que nos domine. Eso ya es otra cosa. Eso jamás debemos permitirlo. ¿Cómo evitarlo? El antídoto es una gran fe, una fe enorme. Debemos estar parados en la roca que es Cristo. Y vamos a ver las características de una fe fortalecida. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? La primera es el conocimiento del Señor Jesucristo y de su poder, unido a una seguridad y una confianza invariable. En Mateo 14:28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En el principio de esta enseñanza podemos ver que Pedro nos muestra la esencia de la verdadera fe. Aquí le empezó bien, pues el mar estaba embravecido, la tormenta los azotaba y ellos estaban ahí lidiando con todo eso, pero no estaban, ellos estaban acostumbrados, eran hombres de mar. Lo que nos aterró a ellos en el momento fue ver al Señor Jesús que estaba caminando sobre las olas, porque pensaron que era un fantasma. Y en eso Él les habla y les dice, soy yo, no tengan miedo. En este momento fue cuando Pedro demostró una gran fe. Pues al decirle Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso fue una gran fe. Prácticamente le está diciendo, Señor, yo sé que para ti nada es imposible, dame una prueba de ello y ordena mi caminar fuera de esta barca en medio de este mar embravecido. Y Pedro creyó en ese momento en el Señor y en su poder, en su persona, en sus facultades, y no solo creyó teóricamente, sino que dio pruebas de su fe. Pues dice que Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. En el versículo 29 dice, él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y es así como habla la fe. Jesús lo hizo. Aquí hay un gran principio al cual debemos aferrarnos con firmeza. La fe cristiana empieza y termina conociendo al Señor. No es un acto de voluntad, no es un acto de
emocionalismo, sino que se conoce al Señor, a su bendita persona. Ningún sentimiento tiene valor alguno, a menos que esté basado en el conocimiento del Señor. La fe cristiana significa creer acerca de Jesucristo, conocerle y saber que Él es el Señor de la gloria, que ha descendido hasta nosotros, saber que vino y lo que hizo cuando vino, saber acerca de su encarnación, de su nacimiento virginal, saber de su obra expiatoria, como Él mismo lo dijo en Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, y pues está dando un mandato, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a los que piensan que son sanos. En el versículo anterior, en el 12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y haber creído y entendido que Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos por las justicias, morir y resucitar con Él. Cita primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y el no saber de la obra expiatoria del Señor viene a causar en el cristiano depresión espiritual, pues consideran que sus pecados no pueden ser borrados, que son demasiados, que son muy fuertes, muy terribles, y se sienten miserables. Cuando el Señor dijo en Mateo 9, versículo 13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no está especificando a ciertos tipos de pecados, o a la magnitud de ellos, o sea, el tamaño, no. Y cuando no hay un conocimiento de esto, se condenan a sí mismos, sin entender que esta misma condenación les da derecho de venir a Él y tener la seguridad de que Él los recibirá. Gloria a Dios, aleluya. Querido oyente, hermanos, hermanas en Cristo, la fe es débil cuando no se llega a aprender a ver y a creer todo esto. Tener una fe firme significa saberlo, pero no solo de palabra para afuera, no, ay, no, yo sí creo en el Señor, sí, Él es bueno. Pura palabra. Es entender la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo amado. Entender que no somos nada. Y si nos vamos a lo más profundo, miren lo que dice que somos nosotros en Isaías, capítulo 64, versículo 6. 64, 6, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Puedes entender? ¿Podríamos acaso ser salvos por nosotros mismos? ¿Sabes qué fue lo que Jesús llevó por nosotros en la cruz? El amor que sentía por todos los hijos de Dios fue lo que llevó a Jesús
en su perfección, sin pecado, a ofrecerse como rescate por los pecados de los demás, de toda la humanidad, de principio a fin. Nuestra mente no puede entenderlo, pero Él lo hizo y damos gloria a Dios. Esa fue entonces la causa sublime que trajo a Jesús a la tierra a sufrir y por los hombres a morir. No se trata de que lo entiendas, se trata de que lo creas. Vino para hacer la voluntad del Padre, para salvar a los pecadores, para traer luz a un mundo oscuro que está lleno de tinieblas, de pobredumbre. Eso es el mundo. Para ser hecho como su pueblo, para testificar de la verdad, para destruir al diablo y sus obras, para dar vida eterna, para recibir alabanza, para traer gran gozo, para demostrar la unidad verdadera, para predicar el Evangelio, para juzgar, para dar su vida en rescate de muchos, para cumplir la ley, porque Él no vino a abrogarla, para revelar el amor de Dios al mundo, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, para morir, para buscar y salvar lo que se había perdido, para traer paz, para traer espada, para vendar a los quebrantados de corazón, para darnos el espíritu de adopción y para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para reinar como Rey, gloria a Dios, para restaurar la naturaleza humana a la santidad, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel que intercede por nosotros día y noche, para ser el segundo y perfecto Adán, para saciar nuestra sed más profunda, para ser amado por los hijos de Dios, porque todos somos creación, pero no todos hijos de Dios. Eso nos tiene que quedar claro, para revelar la gloria de Dios. Cuando un creyente recibe la salvación por la gracia de Dios y recibe la iluminación en su mente, abriendo los ojos de su entendimiento, el creyente debe después, al ser resucitado junto con Cristo, caminar con Él, por Él y para Él. Pero, ¿qué me estás hablando? ¿Qué quiere decir esto? Ya dejas la vida pasada, el viejo hombre. Uno se aparta del mundo siendo obediente a la palabra. Busca cada día conocer al Dios que le ha dado su salvación sin merecerla. Este precioso regalo inmerecido. Y entonces busca ser fiel a sus mandamientos, buscando santidad, siendo obediente. ¿Para qué? Para que entonces esa fe deje de ser débil y vaya fortaleciéndose en el Señor día a día a través de la obediencia. Cada día trae su propio afán. Lo que hiciste ayer ya quedó. Mañana no sabemos. Es cada día. Cuando hay una fe débil, por falta de conocimiento, las dudas se hacen presentes. Hay muchos que llevan una vida miserable e infeliz, porque en realidad no entienden esto. Y si las entendieran, se encontrarían con condenarse a sí mismos, es en sí mismo una prenda de su arrepentimiento y el camino a su liberación final. En otras palabras, el gran antídoto para la depresión espiritual
es el conocimiento de la doctrina bíblica, el conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo oró por los efesios. Vamos a ver cómo oró por ellos. En Efesios capítulo 1, en el versículo 18 al 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. No es con nuestras fuerzas, es por eso, por lo que es muy importante que en las reuniones no deben ser los sentimientos los que hay en expresión o la voluntad de las personas, no, sino el conocer los principios de la fe y el saber y entender las doctrinas. Ese es el verdadero camino bíblico, el camino mismo de Cristo y de los apóstoles: confrontar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. El antídoto para la depresión es el conocimiento de Cristo, y este se encuentra en su palabra. ¿Qué nos corresponde a los cristianos? Debemos tomarnos la molestia de aprenderla, escudriñar las Escrituras, dice el Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El verdadero cristiano que ha sido tocado por la misericordia de Dios a través de su gracia, busca conocerle. No es fácil, claro que no es fácil. Tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tus costumbres, tienes que ser diferente, tienes que cambiar las amistades muchas veces y entregarte de lleno a su estudio. La tragedia que se vive hoy en muchísimas de las iglesias en todo el mundo radica en que para ser feliz la gente depende demasiado de los cultos. No estoy diciendo que no hay que congregarse, no, porque esto lo enseña su palabra. Como cuerpo de Cristo debemos estar unidos. Pero de estos cultos que estoy hablando son iglesias que solo manejan el sentimiento de las personas y su voluntad, y no se preocupan de la salvación de sus almas. Durante muchos años este ha sido el problema de la iglesia cristiana, y por eso hay tanta gente desechada, porque su conocimiento de la verdad es defectuoso. Piensan que dando dinero pagan sus culpas. Y esto precisamente es lo que nuestro Señor les dijo a algunos que súbitamente habían creído en Él. Miren lo que el mismo Cristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, 31 y 32, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Querido oyente, hermanos en Cristo, nunca olviden que la conversión es algo sobrenatural. Es algo que el hombre no puede realizar. El Señor, al dar la salvación al alma del creyente, lo libera de toda duda y temor. Nos hace libres de la depresión, libres de aquello que pudiera agobiar, nos quita toda culpa, el pasado queda atrás, los pecados en la cruz de Cristo.
Ahora es importante que pasemos a la segunda parte del actuar de Pedro. Pedro comenzó muy bien, pero desafortunadamente decayó. Pedro olvidó quién le había ordenado caminar sobre las aguas. Pedro no recapacitó cuando le vino la duda. Las dudas son una necedad y conviene que veamos cuán tontas y ridículas son. Así que la próxima vez que seamos tentados, recordemos a Pedro, que nunca debió haber mirado las olas. ¿Por qué no? Porque él había pensado en esto antes de bajar de la barca. Las olas ya estaban ahí. La tempestad ya estaba antes de que él saliera. La tormenta ya estaba. Y entonces Pedro le dijo a nuestro Señor: si eres tú, mándame que vaya aquí sobre el agua. Y cuando él dijo mándame, es porque él en su interior dijo: no me importa que el mar está embravecido. Él estaba viendo cómo Jesús estaba caminando encima del furor de las olas. Él había superado este problema. Las olas no eran un factor inesperado. Y surge la pregunta: ¿por qué volvió a mirar las olas? ¿Qué razón había para hacerlo? No había ninguna razón en absoluto. Más bien todo lo contrario. Parecía algo ridículo en verdad. Y ese siempre es el problema cuando hay una fe débil. Siempre se vuelven a las preguntas que ya habían resuelto y contestado. Escuchen, quien ha llegado a creer en el Señor Jesucristo de una u otra manera debe haber confrontado o visto algunas dificultades, o de otro modo no habría arribado a la fe. El Señor nos lleva por caminos diferentes, pero Él nos hace voltear a verle a Él. Hay circunstancias que llegamos a vivir que son dolorosas, son muy dolorosas, pero son para que nosotros, Él nos está llamando para decirnos: hey, aquí estoy yo. Aquí estoy yo mandé a mi hijo por ti, por amor a ti, ven. Ven, cree en Jesús, cree en el Evangelio. Todos llegamos a los pies de Cristo en diferentes circunstancias, pero todas ellas marcan, pues nos traslada de la oscuridad a su luz admirable, en un abrir y cerrar de ojos. Y sea cual sea la circunstancia, ahí es implantada la fe. Entonces, si Dios te ha dado testimonio de lo que Él puede hacer en tu vida, ¿por qué retroceder? Y aquí podemos ver que no solo es incredulidad, sino también es una conducta y comportamiento erróneos. ¿Por qué sentarse a encarar de nuevo problemas que ya fueron confrontados y resueltos antes de bajarse a caminar fuera de la barca? Ya sé, hay muchos cristianos el día de hoy siguen y siguen en las mismas dificultades. Se recuerdan constantemente lo que ya vivieron. No es que yo viví esto, no es que yo viví lo otro, no es que ella no va a cambiar, ella no va a cambiar, y siguen aferrados a ese pasado en lugar de dejarlo ir y ver hacia adelante. Ese es un aspecto negativo de la fe. Si hemos creído en el Señor, debemos cerrar la puerta a ciertas cosas y rehusarnos a mirarlas, caminar por fe. ¿Con cuánta frecuencia nuestros problemas tienen su origen en el hecho de querer mirar atrás? Pero nunca debió haberse fijado en las olas. No tiene excusa, pues nada nuevo había allí para considerar. Hermanos, hermanas, en Cristo, parte esencial de la fe consiste en rechazar las reconciliaciones que te llegan a la mente. Estas se deben rechazar. Son los dardos del enemigo que te quieren
esforzado, valiente y rechazarlas. Ya no se tiene nada que ver con el pasado y el cristiano debe decir: hasta aquí se ha terminado. Y esto nos lleva al siguiente principio, que nos dice que la fe se caracteriza por insistir en mirarlo invariablemente a Él y solo a Él. Cito el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe dice: lo que Él ha comenzado puede seguir haciéndolo. El comienzo de la obra ya fue un milagro. Si Él pudo iniciar algo tan milagroso en mi vida, en tu vida, también puede continuarlo. Cito Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto se debe creer desde lo más profundo del corazón. Se debe entender quién es Él. Y así, jamás, escúchame, jamás se podrá dudar. Se debe entender que sin Él no tenemos esperanza alguna. No importa cuánto tiempo hayamos llevado una vida cristiana, dependemos de Él cada día, cada paso. Tengas un día, tengas 20 años. Podremos vencer nuestras dudas solo si ponemos nuestros ojos siempre en Él y no en las dudas. Solo mirándole a Él hallaremos las respuestas. Pedro inició una gran vida de fe y luego, en vez de desarrollar esa fe, no hizo más que depender de ella. Escúchame, no podemos depender de la fe a través de nuestra conversación, no, pues estaremos acabados antes de saber dónde estamos. No podemos depender de una experiencia que hayamos tenido. Debemos seguir mirándolo a Él todos los días, buscar sus testimonios cada día. Cito 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Vivimos por la fe en el Señor Jesucristo, por el conocimiento de quién es Él, y saber a qué vino a este mundo y conocer lo que nos corresponde a nosotros como cristianos. Después de la resucitación que Él nos da, debemos caminar con Él. Pasamos de la experiencia a la acción. Pasamos de decir que tenemos fe a actuar conforme Él nos pide, como nuevas criaturas que Él nos hace. Debemos entender que lo necesitamos tanto en nuestro lecho de muerte, porque esta siempre nos está acechando cada día. No tenemos la vida comprada. En cualquier segundo la muerte puede llegar a la puerta. Como en la noche de nuestra conversión, lo necesitamos a Él todo el tiempo. Y la Biblia nos enseña esto. Tenemos muchas ilustraciones y una de ellas la podemos ver cuando los israelitas tenían que recoger el maná cada día en el desierto, excepto los sábados. Él es el pan para nuestras vidas. Así son los métodos del Señor. Él no nos da lo suficiente para un mes, no. Todos los días lo necesitamos. Necesitamos que nos dé de su ración. He ahí la importancia de comenzar el día en su compañía y mantenernos en contacto con Él en todo el día. Es
importancia que estemos a cuentas con Él y con los demás, con los hermanos en la fe, con la familia, con todos los que nos rodean, porque en el momento que el Señor lo decida, tendremos que dar cuenta de nuestros actos y ya no va a haber un segundo para poder enmendar los errores que hayamos cometido, ya caminando con Él. El error fatal de Pedro fue que apartó de él la mirada. Y esa es la lucha de la fe. Caminamos sobre olas turbulentas, sí. Nadie dijo que iba a ser tranquilo. Solo podremos seguir caminando si mantenemos la mirada fija en Él. Cito Mateo, capítulo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, hija, contra su madre, y la nuera contra su suegro, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero qué bendición cuando los de la propia casa logran vivir en la comunión del Señor, con amor, con respeto, bajo su cobijo. Ahora, a través del pasaje que hemos estado estudiando, vemos un consuelo aquí muy grande. ¿Y cuál es? Que Él nunca nos dejará hundirnos. Aterrado y alarmado, Pedro gritó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo asió, mientras decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Gracias a Dios por este consuelo de que Él nunca va a dejar que nos hundamos. Y es que le pertenecemos. Nosotros podemos fallar y sentir que nos hundimos una vez y para siempre, pero no sucederá. Así dice el Señor. Nadie podrá levantármelos de la mano. Pero recuerda, no porque su misericordia esté siempre dispuesta, debemos de abusar de ella. Él conoce el corazón tuyo, el mío, el de cada uno, y Él no puede ser engañado. Pero si estás en obediencia con una fe débil, debemos decir lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Cuando creamos estar perdidos, ahí estará su mano para sostenernos. Es por eso por lo que cuando estamos desesperados, clamemos al Señor. Si estamos en peligro, clamemos al Señor. En toda circunstancia, clamemos al Señor y Él nos oirá y Él actuará. Debemos tener puesta nuestra mirada en Él, y si tenemos fe en Él, jamás, escúchame, jamás caeremos. Seguiremos adelante. Si Pedro no hubiera dejado de mirar a Jesús, habría seguido caminando sobre el mar y jamás se habría angustiado. El Señor es tan grande. Él es el Señor del universo. No solo puede caminar por sí mismo sobre el mar, sino también puede hacer que Pedro camine sobre el mar, que tú camines sobre el mar, que caminemos por el mar. Él puede hacer que tú camines sobre toda circunstancia adversa. Para Él nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y Jesús es Dios.
gran predicador en siglos pasados, Carlos Wesley, que usó grandemente el Señor. Y él dijo: la fe, la poderosa fe se fija solo en las promesas, se burla de lo imposible y exclama: así será. Así es la fe. La fe se burla de lo imposible, se burla de las olas turbulentas y exclama: así será. Cito Judas, versículo 24 y 25, el libro de Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, mi Dios. Te alabamos, Señor. Oh poderoso Padre Celestial. Hemos terminado nuestra enseñanza. Damos gloria a Dios. Se ponen de pie, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza poderosa, Padre. Ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en Cristo, Señor. A entender que cada día, Señor, tiene su propio afán, Padre. Que cada día, Señor, debemos buscarte, Señor, con un espíritu humillado delante de ti, Señor. Fortalece nuestra fe, Padre. Oro por todos aquellos que aún no te conocen, pero que han escuchado esta enseñanza, Padre, y han sido tocados por el poder de tu Espíritu. Ayúdales, Padre, a que se forje esa nueva persona en sus vidas, Señor. Ayúdales, Padre, a que sean personas decididas a seguir a Cristo, Señor, a cambiar sus hábitos, a cambiar sus costumbres, a cambiar todo aquello que no necesitaba en su vida, Señor, y que pongan, Señor, toda su alma, mente, corazón y espíritu a tus servicios, Señor. Oh poderoso Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.